Ya habías entrado. Tenías muy poco ahí. Que me acuerdo. Dios mío. Ya está abierto el micrófono. Subiendo, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos para los que apenas van llegando o disfrutando de este Sports Summit. Valeria Marín, Alex de la Rosa, tenemos el placer de acompañarlos en una ponencia más. Y evidentemente, Alex, lo hemos platicado, no solo hablamos de fútbol, no solo hablamos de la NFL, hay que hablar del rey de los deportes, el béisbol y su crecimiento abismal que ha tenido a lo largo de los años. Sí, un deporte muy particular en nuestro país, muy seguido, muy querido también por toda la gente. Hablaremos de béisbol, recuerdo muy bien con Horacio de la Vega en el Sports Summit del 2020, pocas semanas antes de que nos azotara la pandemia. Platiqué con él, recuerdo muy bien, platiqué con él, con Beto Guadarrama, tenía 2 meses, tal vez 3 meses como presidente, y me dijo, vas a ver lo que vamos a hacer con la liga. Tenemos muchos proyectos, la vamos a hacer crecer, y bueno, ahora sí nos han dado una vuelta al estadio, al menos los que estamos aquí en Ciudad de México, y seguramente en todas las ciudades y tal donde hay. Pero acá, que es donde nos toca a nosotros, Val, cada que vamos, se la pasa uno muy bien, lo diviertes mucho y además toda la experiencia y el nivel también de lo que ves en el terreno de juego, en el campo, es muy bueno, ¿no? No por algo las grandes figuras ya también están volteando a ver la Liga Mexicana de Béisbol, lo decías muy bien. Y bueno, a disfrutar justamente de esta ponencia, Liga Mexicana de Béisbol, 100 años siendo el rey. Un siglo de historia, cultura y legado deportivo en una de las ligas más emblemáticas del país. Para ello tenemos a Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol. También tenemos a Guillermo Murra, presidente del Consejo Directivo de la Liga Mexicana de Béisbol. Otón Díaz Valenzuela, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México. Y esta ponencia va a ser moderada por Iván Miguel Pérez, fundador y director de El Míster. Así que disfruten. Bienvenidos. I'm gonna fight 'em all. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking that. Buenas tardes, bienvenidos al Opening Day en la temporada del centenario de la Liga Mexicana de Béisbol. Profundo, lejos, va para atrás, va para atrás, va para atrás. ¿Cómo va a regresar? Una salvajada de batazo. Suelta, swing. Dice, ¡ay, cara! ¡De a mano limpia se la llevó! ¡Wow! Más un out, el tiro a primera, doble play. Ilusión de rescate y qué bárbaro Aquino. El central, ¡qué atrapado del jardinero central! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Muchísimas gracias por estar aquí y también al Sports Summit, a Sebas, a Colors por la invitación de estar en este foro. Es un año muy especial para el rey de los deportes, para el béisbol. Y bueno, estamos aquí para hablar un poco del desarrollo y todos los planes que se tienen del centenario y también pues hablar de una franquicia que ha hecho bastante bien las cosas y que ha posicionado a la industria del béisbol en un lugar muy, muy especial como son los Diablos Rojos del México. Me gustaría comenzar contigo, Guillermo, un poco hablando de lo que hay detrás de todo el centenario. Y la pregunta es muy sencilla: ¿cómo se elabora un plan para festejar 100 años de uno de los deportes más emblemáticos que tenemos en México, en América Latina? ¿Cuáles son todas estas medidas y cómo se prepara una fiesta tan grande? Muchas gracias, los saludo a todos con mucho gusto. Y bueno, es una bendición antes que nada el hecho que nos toque ser parte de los festejos de los 100. Se toma con una responsabilidad muy, muy importante y creo que con una planeación que venimos trabajando Horacio, yo y los 20 dueños, aunado con las oficinas de la Liga, desde hace más de un año. Y lo primero que teníamos que hacer era definir los objetivos, o sea, queríamos que sea un año de festejos, pero también aprovechar la coyuntura de que el béisbol va muy bien,
que toque el hecho de los 100 años, entonces aprovechar para relanzar al béisbol, para que se viva, para que se hable de béisbol, eso era muy importante, y también el hecho de hacerle homenaje, recordar a toda la gente que ha sido parte para llegar al día de hoy de los 100 años. Entonces, mucho tema de homenaje. Después de definir los objetivos, se contrató un coordinador para los festejos por la importancia que se tiene, y de ahí fuimos definiendo actividades, y también hay un comité de negocios que son parte de 6 dueños de equipos, y se van rebotando las ideas. Entonces llega un momento que se presenta un plan maestro y los 20 equipos lo avalan, lo respaldan, nos alineamos y trabajamos en ello. Un poquito el resumen. Gracias. Horacio, se ha hablado bastante sobre el crecimiento del béisbol mexicano, pero es que si tuviéramos que señalar 5 insights claves que, más allá de afectar o impactar en el presente, van a ayudar a un crecimiento sostenido de los equipos y de la liga, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuáles serían estos puntos que dices, hoy abonamos porque nos siembra en el presente, pero sobre todo más allá de los 100 años? Bueno, antes que todo también agradecer, ¿no?, a todos los organizadores de este gran evento, ¿no?, a mi querido Iván también por ser moderador, y estar aquí junto con Memo Murray y con Otón, que son 2 de las personas dentro de muchas, pero prácticamente Memo Murray, además de ser el dueño de Algodoneros de León Laguna, es el presidente del Consejo de Dueños, es el que representa los intereses de todos los dueños de la liga, y Otón claramente pues como presidente ejecutivo de Diablos, que ha hecho un trabajo espectacular aquí en la Ciudad de México, precisamente con los Diablos. Y yo diré que la primera de las cosas que me gustaría hablar es justamente, y no porque estén aquí ni Memo ni Otón, ni algunos de los dueños que seguramente por ahí nos acompañan, pero es el nivel de dueños que tenemos en la liga. Y dentro de ese nivel de dueños, tengo que destacar que me ha tocado la gran fortuna de tener que trabajar con muchos dueños jóvenes, nuevas generaciones, que han permitido que un servidor y el trabajo también de todo el equipo de la liga sea dinámico, sea ágil, sea innovador, que no estemos quietos, sino que realmente estamos tratando de generar realmente un cambio, ¿no?, positivo, propositivo, y eso cambia mucho, porque yo creo que hace algunos años había, como toda historia de cualquier organización, pues había ciertos momentos donde literalmente no había ciertas fortalezas como para tomar decisiones. Entonces, creo que la primera parte es los dueños, y sobre esa parte de los dueños es el trabajo colectivo de los dueños, porque por un lado pueden ser muy buenos dueños y lo que sea, pero si no trabajamos en equipo no llegamos a ningún lado. Entonces, cuando hacemos las asambleas y cabildeamos las cosas y tenemos objetivos comunes entre todos y decimos va para allá y vamos todos para allá, y ese es un tema, yo diría que es fundamental. Y la otra, yo diría que hemos tenido muy claro los objetivos que hemos tenido en la liga, desde cosas tan importantes como es esta palabra que seguramente han escuchado varias veces, de centralización, ¿no? O sea, que hemos centralizado derecho de televisión, hemos centralizado la noción, por ejemplo, con New Era de las gorras, hemos centralizado ciertos activos comerciales, hemos centralizado el data center de la liga. Entonces eso nos ha dado mucha fortaleza, mucho poder de negociación, mucho alcance, y evidentemente eso nos ha hecho crecer en cualquier arista que pueda platicarles. Y otros de los puntos es que también desde el principio, me acuerdo ahorita que nos hacían la mala presentación, yo tenía muy claro 2 temas en particular, 2 palabras que eran fundamentales del crecimiento de la liga, y uno tenía que ver con contenidos y el otro tiene que ver con data. Si tú tienes el control de data y de contenidos, realmente forjas los pilares de lo que creo que hasta ahorita hemos hecho. Y la última parte que yo te diría, que ya no son 4 o 5 puntos los que dije ahorita, y seguramente Otón lo va a comentar, pero esa es una cosa que hemos hecho, y digo hemos porque todos estamos tratando de hacer nuestro esfuerzo desde la parte de la liga, los equipos, es que antes de vender béisbol vendemos una experiencia. Y esa experiencia que la ven espectacular en los Diablos, se van aquí con Memo Murray en Torreón, y es una experiencia espectacular, y se van a Sultanes de Monterrey, y se van a Tijuana, y literalmente el cómo manejamos esa experiencia, digamos que holística del espectador, tanto en el estadio como la parte también integral de la parte digital y de consumos a través de los medios de comunicación, eso creo que ha sido un parteaguas de la toma de decisiones que hemos hecho y que creo que nos ha puesto en una buena posición. Nos falta mucho, pero creo que ahí vamos. Otón, llegas a los Diablos Rojos en 2016, hoy se habla de un boom y de la gran experiencia de los Diablos, el nuevo parque, pero digamos habría que hablar de un año cero, un momento cero, ¿no? Esta construcción de todo lo que se ha hecho desde ese momento, y también de probablemente cosas y experiencias que tú
tienes de ese entonces, qué se ha hecho bien, cómo fueron construyendo la franquicia que hoy son, ¿no? ¿Qué elementos rescatas de este pasado? Iván, todos, pues muchas gracias por estar aquí. Horacio, Memo. Miren, yo creo que sí me tocó un momento en donde se dio una ruptura de los paradigmas del béisbol. Yo platico mucho, el presidente que a mí me toca, presidente de la liga en su momento es Plinio Escalante, estaba él como presidente ocupando el cargo que hoy tiene Horacio. Y les puedo decir, el tema que empezamos a tener problema en la idea que entendimos de que teníamos que generar una nueva experiencia, que había que cambiar muchas cosas, porque creo que algo que a mí me permitió entender lo que estaba haciendo mal el equipo era que yo no era aficionado al béisbol como tal. ¿Sí? Yo era alguien que venía como administrador, como alguien que hacía la gestión deportiva, y entonces no tenía esos, pues digamos, velos que no me permitían ver lo que estaba pasando. La gente, y creo que todos ustedes pueden coincidir, cuando les hablabas de béisbol, es aburrido, es muy lento, no querían ir. Yo les puedo decir que mis primeros años, para que alguien quisiera ir al béisbol a visitarme, era como que un gran logro. Teníamos problemas al grado de que Plinio Escalante y Néstor Alba nos mandaban multas, porque si tú continuabas tocando música después de que el pitcher recibía la pelota, te mandaban una multa económica. Y fue un pelear por un par de años muy fuerte. Llega Javier Salinas, a lo mejor él viene con una situación en donde pues venía muy futbolizado y no fue a lo mejor el momento en el que se podían hacer cambios tan radicales, de hacer incluso 2 torneos, o sea, muchas cosas, pero finalmente ahí es donde yo creo que empieza a darse esa transformación del béisbol como deporte para pasar a ser un espectáculo 360, como comenta muy bien Horacio. Y de ahí creo que todos, tal vez la punta de lanza la tuvo en su momento Tijuana, que empezó a hacer cosas disruptivas también, en donde empezó a entender que teníamos que buscar a la gente joven. Nosotros hacemos nuestro primer estudio de mercado y nos damos cuenta que de nuestra afición prácticamente el 60% tenía más de 55 años y era o sea, literalmente nuestra afición se iba a morir, ¿no? Porque estábamos llegando a un momento en el que su edad pues ya estaban pues en sus últimos años de vida, por decirlo de alguna manera, algunos de ellos, y pues había que cambiar. Y de ahí fue que entendimos pues que la parte de la música. Y créanme, no fue nada sencillo porque uno de los primeros que tenía yo pues, de rival o de convencer era don Alfredo, ¿no? Porque don Alfredo es una persona que ama el béisbol, pero lo ama de verdad en la parte 100% técnica. Y aquí no me dejará mentir, aquí está Francisco Ramos, que es el director del estadio. Pues hoy tenemos que bajar el volumen de las bocinas que están enfrente de su palco porque sigue sin gustarle tanto la parte de la música, pero hemos logrado hoy darle la vuelta y puedo decirles que más del 82% de los aficionados de Diablos hoy tienen menos de 45 años. Y eso nos da un futuro prometedor porque estamos garantizando en las nuevas generaciones el tener el béisbol como un atractivo muy especial. Muchas gracias. Vamos a ver un video más, por favor. El ambiente de alarido en el graderío. La parte de la derecha, viene rápidamente. 3 bolas, 2 strikes, hay 2 outs. Se prepara el pitcher, de costado. Se encuentra 3 outs del juego, siguiente carrera. Cañonazo por todo el jardín derecho. La pelota pica en terreno bueno. Esa paloma voló y voló. Señoras y señores, este es el rey de los deportes. Guillermo, ¿cómo se ha transformado el valor que le dan al aficionado en los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol? Digo, a lo mejor puedes hablar de tu caso particular, que encabezas un equipo, pero también estás en las reuniones de dueños y se habla del valor que tiene el aficionado, cómo trabajar con él y darle sobre todo la relevancia. Bueno, yo creo que en lo personal, y creo que todos los dueños están muy alineados en ese tema, el aficionado para nosotros es el
pilar fundamental. En mi caso, cuando yo llegué en el 19, no sabía absolutamente nada de deportes y dije, ¿cómo le haremos con los aficionados? Y pusimos algunos temas que eran básicos. Yo vengo de la industria automotriz y ahí el cliente es lo principal. O sea, empezamos a tratar al aficionado como un cliente que le entregas un coche. Entonces, generar una experiencia, tratarlo bien para que realmente quiera regresar al estadio. No es que vaya una sola vez, no es que quieres que compre un coche una vez, sino que regrese. Entonces, un respeto total al aficionado y generarle la palabra clave que dice Horacio, una experiencia. Y ha sido muy importante. Creo que en Algodoneros cuando empecé yo había 700 personas por juego, nada. Y ahora terminamos el año pasado con un 92% de aforo, que es 7,500 personas por juego, lo cual es un gran logro. Y es eso, es respetarlo, es entenderlo, y la liga lo viene haciendo igual. En el 2021 eran 2.4 millones de aficionados por temporada y en el 25 está proyectado llegar a 5, si no me equivoco, es correcto, ¿verdad? Y luego empiezas a ver un arraigo en el aficionado, ya no solo va, porque decía algo muy importante Horacio, o sea, las gorras fueron 90,000 en el 21 y 390,000, si no me equivoco, en el año pasado. Entonces ya cada uno de los aficionados porta con orgullo la gorra, el jersey, y atraer nuevos aficionados creo que fue muy importante. Los niños con las mascotas, con las pantallas, con el álbum Panini que salió a la venta en línea o en preventa y se ha vendido prácticamente todo. El generar ídolos, pero a la vez son ídolos accesibles. O sea, el jugador de béisbol tiene la obligación de acercarse, firmar una pelota. La mayoría de los estadios abre las puertas algunos días terminando el juego para que corran, los niños se diviertan. Entonces creo que hemos enfocado esfuerzos en los niños y en los adolescentes a través de música, de cápsulas en ciertas series enfocadas a la generación X y hablarles en el mismo idioma. Ahora a lo mejor ya no se deben de vender los boletos por medio de las páginas tradicionales, sino por TikTok, y hablar el mismo idioma, comunicarnos con ellos a través de lo que a ellos les gusta. Entonces eso ha sido parte fundamental. Horacio, ya Guillermo nos hablaba sobre el trabajo previo para la organización del centenario. Pero bueno, se ha estado comunicando algunas de las acciones que van a hacer y estaría buenísimo que compartieras con todos cuáles son todas estas serie de acciones que van a tener del centenario, libros, monedas, chamarras, colaboraciones. Por favor, cuéntanos todo. Sí, hijo, son un montón. Esa pregunta la tengo que contestar aquí Gonzalo, que es justamente el coordinador de los festejos del centenario, que es la persona que decía Memo que se involucró para apoyar este proyecto. En la parte editorial pues, hay cosas como el libro oficial de la Liga Mexicana de Béisbol, que es un libro digamos que un poco más institucional, si lo queremos llamar así. Después tenemos algunas cosas que ahorita van a ver de libros, por ejemplo, que vamos a estar dando el Día del Niño para colorear y demás. Después sacamos este álbum Panini, después vamos a hacer también otro libro espectacular, que una de las riquezas más importantes del béisbol es la gastronomía. Entonces tú vas al estadio de Torreón o de los Diablos y una cosa espectacular es lo que comes, ¿no? Entonces tengo una variedad y una oferta enorme. Entonces hay un libro específico de la guía gastronómica del béisbol mexicano, tanto lo que se come dentro del estadio como los lugares que no te puedes perder cuando vas a una plaza deportiva donde tenemos los 20 equipos. Va a haber cosas en Reforma, en la galería que ven ustedes ahí en las rejas de Chapultepec. A partir de julio y agosto vamos a hacer una exposición de la historia del béisbol mexicano en Reforma. Vamos a poner también unas gorras gigantes en Paseo de la Reforma con una parte importante de ello. Estaremos haciendo varias colaboraciones también de las medallas oficiales, de colaboraciones que estamos haciendo con algunas empresas como Snoopy, como Charlie Brown y demás, que son indumentaria que vamos a estar vendiendo en los distintos estadios y en las distintas tiendas de la liga. Muchas acciones y activaciones que vamos a estar realizando a lo largo y ancho de la República. Yo creo que uno de los hitos más importantes que tiene de los festejos de aniversario es justamente el Home Run Derby, el Juego de Estrellas, que va a ser precisamente en el Estadio de los Diablos Rojos del México el 28 de junio. Esa es la fecha clave donde se festejan los 100 años de la liga, y hay un montón de cosas que vamos a estar realizando en esa semana, murales, activaciones, etcétera, y de alguna otra forma mucho de lo que ven también con esto que platicaba Memo de las gorras. Hay toda una serie de gorras
oficiales de los 100 años que vamos a estar distribuyendo en todo el país. Otra parte fundamental que recién lanzamos, que tiene que ver un poco con los 100 años, pero tiene que ver también con un tema de crecimiento y de visión de la liga, son los estudios de televisión de la Liga Mexicana de Béisbol, que recién inauguramos. Entonces, lo que pretendemos ahí es tener todo un contenido nuevo con distintos programas y distribución de ellos a través de distintas plataformas que tenemos. Hoy por hoy tenemos, y aquí no me va a dejar mentir Otón, porque Otón y Sultanes eran de los pocos equipos que en su momento tenían contratos de derecho de televisión en el pasado. Me refiero en el pasado, en el pasado, en el 2019, 18, no en el pasado hace muchos años, no de los años que decía Otón, de los 65 años y demás, no, del pasado reciente. Pero hoy tenemos prácticamente cerca de 35 contratos de televisión en 30 países, es decir, ya tenemos una distribución sumamente importante. Y concluiría con una parte también que me hace fundamental, que es parte de la pregunta inicial, pero tiene mucho que ver con el futuro de las acciones, es los aliados estratégicos que tenemos. Porque por un lado está el equipo de los dueños, por otro lado está el equipo de la liga y por otro lado están todos aquellos que han creído en la Liga Mexicana de Béisbol. Y todos ellos son los patrocinadores, los derechohabientes de televisión, los aliados estratégicos y demás. Y aquí están muchos de los patrocinios que tenemos, por ahí está toda la gente de Caliente, Memo y todo el equipo, Confer, Emilio, etcétera. Pero así les puedo decir de Bancoppel, de Comex, de Mission, de todas las empresas que han creído en la liga y que todos ellos también van a hacer acciones y actividades a lo largo y ancho del país en esto, ¿no? Entonces, para nosotros el tener un número importante de patrocinadores con la fortaleza que nos brinda y la capacidad justamente de seguir impulsando el béisbol, eso creo que también nos ha hecho muy fuerte y es parte, creo que, de la estrategia de crecimiento de la liga. Muchas gracias. Otón, muchas personas asisten a este tipo de foros para aprender y para conocer. Y nos gustaría que nos puedas explicar cómo es que realizan los Diablos su business plan. Un poco esta parte de creativa, obviamente de tirar ideas, de poner metas específicas. ¿Qué nos puedes compartir y sobre todo a los asistentes conocer un caso tan emblemático como ustedes? Pues mira, lo primero que hacemos es, nosotros sí partimos de un plan estratégico en donde vamos pues renovando y vamos viendo qué fortalezas pues se potencializaron, qué amenazas pues de alguna manera nos están afectando más, qué debilidades tenemos que corregir y con base en ello pues buscamos entender exactamente cuáles son los diferentes mercados. Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido es que nosotros tenemos un mercado diferente martes, miércoles y jueves, que el viernes o que los que van el sábado o el domingo son diferentes en edad, en gustos y entonces también cómo ir personalizando a cada uno de los segmentos de mercado que vamos a atender, cómo les vamos dando aquello que realmente les interesa y es por eso que si ustedes van al estadio, a lo mejor en un martes no van a ver el mismo playlist que van a encontrar en domingo o que van a encontrar en viernes. Encontramos también algo que decía mucho Horacio, ¿no? Nosotros al principio teníamos la idea y veíamos esa amenaza del fútbol, de que todo es fútbol y como que los demás deportes no existían. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta de que también, en efecto, eran los restaurantes los lugares en donde teníamos la mayor competencia. Porque les pregunto a ustedes mismos, ¿cuántas veces han ido ustedes a un estadio en el último año? ¿Cuántas veces han ido a un restaurante? Entonces, una de las cosas que nosotros creímos que era fundamental era crear una experiencia gastronómica que permitiera que una persona que iba a ir a un restaurante, nosotros les diéramos un plus de música, de interacción con pantallas, de un juego de muy alto nivel, cada vez más alto nivel en lo deportivo, en la parte de béisbol, y eso es lo que se convirtió en la oportunidad de la gente de comer cada quien lo que gusta, de tener música, de pasársela muy bien y tener una experiencia 360. Adicionalmente, otra de las cosas que hacemos es estar muy en contacto con la afición. Lo que dice Horacio es fundamental. Nosotros, si alguno de ustedes nos ha visitado en el estadio, tenemos internet gratuito y nosotros les hacemos preguntas cada juego. Algunas veces no lo hacemos porque nos gana el tiempo, pero vamos preguntando y vamos viendo hacia dónde nos va llevando la gente, qué es lo que más te gustó, qué no te gustó, qué te gustaría agregar, y de ahí es de donde también hemos entendido muy claramente que tenemos que generar alianzas y establecer pues toda un tejido con otros segmentos, con otros temas que van desde lo cultural, lo artístico, la parte
que tal vez mucha gente pensaba que no teníamos una convivencia o no teníamos una relación, y que hoy por hoy se convierten en todo este tipo de colaboraciones que hacemos prácticamente todos los equipos, y que se convierte, por ejemplo, este 2 y 3 y 4 de mayo que vamos a tener el día de Star Wars, y que volvemos, como decía bien Memo, pues el béisbol, algo que a lo mejor gente que le gusta Star Wars y que nunca pensó ir a un juego de béisbol, asiste, y de ahí empieza a tener este engagement y este interés y amor por el deporte y por un equipo como es Diablos Rojos. Muchas gracias. Vamos a ver un último video, por favor. Guillermo, bueno, va a pasar la fiesta de los 100 años, ¿no? Ahí, inevitablemente el tiempo corre y está el futuro, ¿no? Y el futuro va muy rápido muchas veces. Mi pregunta aquí sería ¿cuáles son los desafíos que ven los dueños en hábitos de consumo, en competencia, en otras experiencias? ¿Cómo construye la Liga Mexicana de Béisbol el camino que sigue? Bueno, yo creo que lo fundamental es seguir haciendo una liga fuerte. Creemos que la liga tiene que ser fuerte antes que los equipos, y creo que eso es básico para que siga siendo la plataforma y seguir siendo muy dinámicos. El sentido dinámico nos interesa mucho. Ahora la Liga Mexicana tiene softball femenil profesional, una de las pocas ligas que existe en el mundo. Está la plataforma del MB Show, la Champions. Entonces, el no perder el dinamismo, no nos podemos quedar dormidos, tenemos que capitalizar este buen momento. Tenemos que mantener la unión de los 20 dueños, de los 20 equipos, que creo que ha sido básico. Entonces, lo que decía Horacio es muy importante, no solo es la unión, sino que son muy participativos, y creo que eso enriquece mucho a la liga. Eso es básico. Y temas como retos, yo veo el hecho de la tecnología. Ahorita Horacio comentaba el tema de data center, creo que es básico, hacia allá tenemos que ir. Hay un ejemplo sumamente impactante en grandes ligas, porque hemos hecho una muy buena alianza, muy buena relación. Y el hecho del data es básico, o sea, Major Leagues tiene la segunda base de datos más grande de Estados Unidos. Amazon con 160 millones, y luego viene Grandes Ligas con 122, y luego Starbucks 117. Entonces, la manera que explotan ellos ese data creo que es impresionante. Un poquito también lo que decía Otón aquí, de estar en contacto con el aficionado. Entonces, eso es básico, la tecnología. Y creo que también otro reto, otra área de oportunidad que tenemos muy en mente, muy en claro, es aprovechar el Estados Unidos, el vecino, la cantidad de paisanos que están allá, y empieza
el mexicano a ser protagonista. Los jugadores de mexicanos de grandes ligas están siendo protagonistas. La selección mexicana ahora con el Clásico Mundial y Randy Arozarena es todo un fenómeno, entonces creo que es algo que queremos aprovechar a Estados Unidos y bueno, afrontarlos de la mano y unidos básicamente. Horacio, ¿cómo miras a una liga mexicana de béisbol en 2028? ¿Cómo te gustaría mirarla? ¿En qué punto de este proceso tecnológico, en qué punto del proceso de data y de fan engagement te gustaría mirar? ¿Y cuáles son estos retos? ¿No? Siempre hay cosas de mejora y hay áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que necesita todavía la liga caminar? Pues digo, falta un montón de cosas. La verdad es que creo que vamos por un buen camino, pero sí faltan varias más. Primero, yo creo que el 2028 es un año padrísimo porque son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y hay 2 deportes en los cuales participamos, que es el softball femenil y el béisbol. Y yo lo que esperaría es que el 2028, antes de todo el tema tecnológico, es que califique la Selección Nacional de Béisbol y la Selección Nacional de Softball, los Juegos Olímpicos, y que hagamos un gran papel, ¿no? Creo que es lo más importante y relevante. Y después en las otras cuestiones, como lo está platicando Memo, hemos centralizado muchas cosas, pero estamos en el proceso de centralizar, por ejemplo, la parte de boletaje, que no es una tarea menor, es un tema también estratégico que normalmente el año que entra lo queremos hacer y queremos seguir creciendo, digamos que la plataforma de la liga. Y la plataforma de la liga o el portafolio, ya lo decía Memo también, o sea, está el béisbol, está el softball, está una nueva liga invernal que vamos a hacer o liga de desarrollo en conjunto con ligas mayores, aprovechando esa sinergia con ligas mayores y con el mercado hispano de Estados Unidos. Acabamos recientemente de tener la Baseball Champions League, de la cual felicito a Toña, a los Diablos que ganaron el primer evento oficial ahí en el Estadio de los Diablos de la Baseball Champions League, que es un proyecto nuevo que estamos creando no más a nivel América, sino a nivel mundial. Y por otro lado, tenemos por ejemplo la Selección Nacional de Béisbol que va a participar en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo del año que entra. Y esa selección pues es de estos grandes peloteros que vemos también jugando en grandes ligas todos los días y que eso va a ser un impacto importante. Y la otra, seguir consolidando este tipo de estrategias, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es, y lo he dicho en varias conferencias, era o crecer el precio de los boletos, si lo queremos llamar así, o crecemos el pastel. Y la lógica que trajimos en conjunto con los dueños es crecemos el pastel. Y el pastel se refiere a tener durante el año el softball, la Champions League, la Liga de Béisbol, el MLB Show, que lo que se refiere a Memo es todos los conciertos. Estamos aprovechando todos los estadios que tenemos en la liga, los más de 20 estadios, para hacer conciertos. Entonces nos salimos de la ecuación, por así decirlo, de la parte del deporte per se y estamos utilizando los venues para hacer, hoy tenemos más de 60, 65 conciertos en este año de espectáculos que estamos haciendo en los estados del béisbol, precisamente utilizando esa capacidad instalada que tenemos. Y creo que de alguna forma todo esto pues tiene una tendencia muy importante y yo creo que la palabra también que yo visualizo en los siguientes años es la parte de cómo internacionalizamos a la liga, con los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, con ligas mayores, por el mercado hispano que está diciendo también ahorita Memo, ¿no? Más de 30 millones, 40 millones de hispanos y son prácticamente 60, 70% mexicanos, entonces el mercado y el poder adquisitivo en la franja fronteriza es muy grande. Y por el otro lado, lo que estamos haciendo colaboraciones con otros países, sobre todo los asiáticos. Después de Estados Unidos, las otras 3 ligas más importantes del mundo en conjunto con nosotros en México es Japón, Corea y Taiwán. Entonces hemos hecho mucha relación con estos países con la intención de seguir creando pues distintas herramientas de transferencia de jugadores, de intercambios, de desarrollo deportivo y yo creo que eso va a ser una parte muy importante en el futuro de la Liga de Béisbol de México. Otón, los Diablos, ¿qué viene para los Diablos en el corto y mediano plazo? Este año van a tener el Juego de Estrellas, tienen un estadio precioso y bueno, seguramente hay un montón de planes que quieras compartirnos. Pues mira, yo lo primero que te diría es que hay hoy un equipo muy bien estructurado. Las personas que están haciendo posible lo que hoy vive la gente al visitar el estadio y lo que ven en las redes sociales y todo eso, pues tienen pues realmente una cabeza que es Santiago Harp. Él se ha convertido en una persona que ha venido a transformar y cambiar muchas de las cosas porque eso creo que es lo que ha dado pues este cambio. Lo sabe Memo, mucho tiempo Diablos jugó más con esa parte de a lo mejor amor hacia peloteros nacidos en México y una serie de políticas que vinieron a transformarse con Santiago y que vinieron pues también a retomar y lo que yo veo en el futuro próximo con Diablos es mucho más participación de estas colaboraciones, de estas ideas innovadoras de cómo hacer
que el béisbol permea nuevos mercados, llegue a gente diferente y podamos hacer un tejido cultural con todos los demás aspectos que generan emociones en el tema de las personas, ¿no? Entonces, pues alianzas pues con empresas de música, con empresas que tienen toda esa parte que ver con películas, con trilogías, con todo esto que pues se ha convertido realmente en algo relevante y bueno, pues llevarlo también ese modelo de negocio a la parte de lo que es el softball, que también pues bueno, creo que ha sido muy afortunado ese tema de llevar a las mujeres y mostrar, porque para nosotros, Memo hablaba de la generación X, nosotros estamos también con la generación alfa y entendiendo que las mujeres hoy resuelven o deciden el 70% de las decisiones, entonces muy enfocado hacia la parte de las mujeres y tener, por supuesto, muy claro que cada día tenemos que ser mejores. Y tenemos que seguir innovando porque si nos quedamos, lo que decía muy bien Horacio, ¿no? Somos un equipo de 20 diferentes organizaciones que tenemos que ir en el mismo sentido y hoy una de las cosas que nosotros también queremos es que crezcan el resto de los equipos para que todos nos ayudemos a que cuando venga un equipo, venga con afición, te ayude a sumar el número de personas que están precisamente en la parte de los aficionados sumando en el ingreso, ¿no? Muchísimas gracias Horacio, Guillermo, Ton por esta plática y sobre todo también a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas felicidades por el aniversario, por los 100 años y bueno, pues a seguir construyendo en pro del béisbol. Muchas gracias. Gracias.